Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar con ustedes aquí en Entre tú y Dios. Nosotros podemos rápidamente discernir los hombres y mujeres de fe y los hombres y mujeres que no lo son. Y yo quiero decirte en el día de hoy que no es tan difícil creer en Dios ni creerle a Dios. No es tan difícil. Nosotros tenemos modelos en la palabra de Dios. Y aparte de esto, tenemos comunión con Dios. Y hoy, para mayor convicción en Dios, vamos a leer sobre hombres de Dios y vamos a mencionar mujeres de Dios que a través de esa comunión con Dios crecieron, se desarrollaron en el camino de la fe. Y fe es convicción. Ahora, la gente hay veces que confunde la palabra convicción con el concepto de la preferencia. Convicción es el tipo de fe que no se vende, no se compra, no se hace negocios con la tal. Pero óyeme bien, cuando se habla de preferencia, la preferencia se vende, se compra, la preferencia, aunque nos hace tanto daño en el mundo sobrenatural, es lo más común y se confunde con la fe. La gente le llama realidad, la gente le llama lo que hace sentido, o como decimos en inglés, common sense. Mira que hace sentido. No, hay veces que la fe no te va a hacer sentido, mientras que la preferencia te va a hacer mucho sentido, dependiendo de quién tú eres y cuál es tu propósito en la vida. Si no tienes un alto entendimiento espiritual, naturalmente, si no tienes esa coinonía, esa comunión con Dios, tus pies no estarán en otro lugar, sino en el resbaladero. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y en Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oh, aleluya. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quisiera establecer hoy esta idea. Es una idea central. Escucha bien. Tú puedes tomarla en realidad como la frase que va a describir tu día. Mira, mientras más comunión tú tengas con Dios, más convicción tendrás en Él. Sí, mientras más comunión tú tengas con Dios, esto es, según tú oras, según tú alabas, según tú bendices, según tú hablas con el Dios tuyo, según tú lo adoras, según tú hablas de Él, esa convicción tuya se va a desarrollar, va a crecer. Ok. Lo primero que vemos aquí es que Enoc dice la palabra que por la fe, por el pistis. Pistis en el griego es lo mismo que emuná en el hebreo. La gente cree que fe es para hacer algo grande, algo extravagante. No, la fe es para traer comunión entre tú y el grande. La fe es para que tú te entrelaces con Dios. Pistis, que no quiere decir hacer cosas grandes. Pistis quiere decir que tú crees en el que no se ve, que es más grande que tú y más grande que todos. Ese es tu Dios. Y cuando tú te aferras a Él, tú lo haces por el pistis, por el emuná. Esto es por la fe que tú tienes. Yo sé, nosotros los predicadores
ilustrando la fe desde el altar, desde los púlpitos, desde las esquinas, aún en los hogares. Hacemos creer como que la fe es el elemento que nos va a llevar a ser grandes, a ser ricos. Y esto no es que yo lo esté negando. Pero óyeme bien, la fe no es para nada de eso. Esos son resultados. La fe es para que tú tengas coinonía, compañerismo con el Dios tuyo. O sea, si tú desde hoy en adelante, no estoy hablando ahora de un rito, puede sonar así, pero si tú desde hoy en adelante tú decides, tan pronto yo tenga conciencia, tan pronto yo abra mis ojos al despertar, no voy a permitir que me invadan ni el mundo ni el diablo con ningún otro pensamiento, pero el pensamiento en el Señor. Yo recuerdo ese viejito corito pentecostal, mi pensamiento eres tú. Aleluya. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Verdad? Mi pensamiento eres tú. O sea, el pensamiento nuestro debe ser el Señor. Cuando una persona está enamorada de alguien, yo recuerdo una amiga que tenía, que por más que le aconsejábamos, hermanos, una mujer preciosa físicamente, preciosísima espiritualmente, era una de esas personas tan preciosas que a todo el mundo le agrada. Esa persona no acusaba a nadie, pero cuando se enamoró de manera que solamente pensaba en ese hombre. Y empezamos a molestarnos, porque creíamos que él no merecía una muchacha tan buena, tan preciosa como ella, pero ella estaba enamorada. ¿Y qué hacía ella? 4 y 5 horas en el teléfono. Ella dejaba todo por estar con su amado. Y nosotros nos metíamos y la criticábamos, pero que va, no podíamos con la muchacha. La muchacha era pensando en él desde la mañana hasta la noche. Si salíamos, donde quiera que fuéramos, los jóvenes con ella estaba pendiente de él. Gloria a Dios que no había celulares en ese tiempo, porque hubiésemos tenido un problema grande. Pero ella caminaba con nosotros y se sentaba, y lo primero que decía era: mira, esto está precioso aquí, este parque, pero si fulano hubiese estado aquí, la cosa cambia. Y nosotros le decíamos: si él hubiese estado aquí, tú hubiese estado por allá caminando con él sola, porque tú no hubieses querido estar con nosotros. Así era. Y ella era todo el tiempo, hablaba de él, pensaba en él naturalmente, todos los chistes era él, lo bueno y lo malo era él. Si nosotros fuéramos así con Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé a hablar con Kenia, la pastora Kenia, que es mi esposa, en el día de hoy madre de mis 2 hijos, una compañera ideal, te digo que la amo entrañablemente. Esa muchacha y yo, cuando estábamos conociéndonos, empezamos a hablar y empezábamos a las 4 o 5 de la tarde y todavía era el anochecer y estábamos nosotros ahí. Y mi mamá un día se acercó a mi primo que vivía con nosotros y nos dijo: muchachos, siéntense ahí. ¿Por qué ustedes hablan tanto con esas novias? Ustedes no atienden nada aquí. Y me dijo a mí: a ti te voy a hacer una estatua así hablando con Kenia. Y a ti, a mi primo, te voy a hacer una estatua así hablando con Amada. Ese era mi primo Richard. Mira, te digo que ese chiste yo lo recuerdo de por vida porque ella nos imitó. O sea, en aquel tiempo, volví y repito, no había celulares, pero teníamos un teléfono en el hallway de la casa, enganchado ahí en la pared, con un cordón que yo le compré larguísimo, porque entonces mientras hablábamos podíamos hacer cositas en la casa. Ese cordón, hermanos, ese cordón se rompía cada rato, porque ese cordón iba al baño, ese cordón iba a la cocina, ese cordón iba a la sala, ese cordón iba a toda la casa, porque queríamos tener comunión con nuestras futuras esposas. Dicho sea de paso, Richard está muy bien casado con su esposa Amada,
y yo muy bien casado con mi esposa Kenia. Tenemos hijos, tenemos un futuro para ellos. Todo salió lindo, pero esos amores le vituperó la vida a medio mundo porque no le hacíamos caso a nadie. Así debemos de ser nosotros con el Señor. Creo que no puedo encontrar otra ilustración más común y clara que esta. ¿Por qué razón todo ha resultado así? Por la coinonía que teníamos con ellas. Y así mismo, mientras más comunión, coinonía, compañerismo, asociación, mientras más comunión tú tengas con tu Dios, más convicción tendrás en Él. Porque tú verás lo que Dios hace por ti, para ti, y tú verás lo que Dios hace para con los demás. Tú vas a leer la palabra de Dios, y cuando tú lees, cuando yo leo lo que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo que Dios hizo con José, con David el rey, déjame decirte, esto me inspira a mí mucho más a servirle al Dios mío. Ahora, yo he resumido esto en 3 acciones que producen más convicción en Dios. Lo primero ya lo dije y ya lo describí. Lo primero es comunión con Dios. Repito, la fe que Dios te dio antes de tú hacer cosas grandes, antes de tú llevar a cabo milagros. La fe es para tú estar con Él. Y déjame decirte, tú necesitas esta fe para estar con Él en medio de este mundo tentador, en medio de este mundo decayente que lo que quiere es pecar, en medio de esta carne que nos controla. Necesitamos pistis, emuná, necesitamos fe, necesitamos esa comunión con Dios, necesitamos estar cerca de Dios. Por esto la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú buscas de Dios. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y déjame decirte, el Dios tuyo se va a manifestar. Gloria a Dios, aleluya. Así que de las 3 acciones que producen más convicción, más fe aún en tu vida, si tú quieres aumentar tu fe, olvídate que no va a ser la práctica de victoria pequeña o victoria grande. La práctica de tú buscar el rostro de Dios va a ensanchar el sitio de tu cabaña. Gloria a Dios. Tener comunión con Dios. Esto es lo primero. Lo segundo que vemos aquí, es que si tú tienes comunión con Dios, tú tienes que entrar a ese corazón de Dios para descubrir cuál es su voluntad. Descubrir su voluntad, creo, si no me equivoco, que es en Colosenses 1:9. Este versículo no estaba ni en mi programa, pero vamos a Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 9. Dice así: por lo cual, también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga, qué espiritualidad. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos 3 cosas. Luego de buscar de Dios, luego de buscar el rostro de Dios, luego de nosotros buscar, descubrir esa voluntad, ¿verdad? Primeramente la palabra conocimiento. La voluntad de Dios envuelve conocimiento, envuelve la acumulación de hechos y verdades, envuelve también sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es entendimiento, que más que conocimiento ahora es la interrelación, ¿ok? No la acumulación de datos y hechos o verdades, sino ahora la interrelación de lo que ya tú tienes a mano como conocimiento. Esto se llama entendimiento. Esto trae luz al almacén que tú tienes de conocimiento bíblico, de conocimiento de Dios, de conocimiento del mundo. Pero sabiduría ahora
es más allá de la acumulación de conocimientos. Es más allá de la interrelación del entendimiento espiritual. Ahora estamos hablando de la aplicación. Esto se llama sabiduría. Usted ve los abuelos, ¿verdad? Tatarabuelos, y usted los ve, usted dice, wow, está lleno de sabiduría. ¿Usted sabe por qué? Porque él practica, ella practica lo que sabe. Estos viejos lo que hacían eran que aunque no tenían mucha escuela, ellos practicaban, eran personas de principios. Entonces, cuando esto sucede, mis amados hermanos y amigos, usted llega a caminar con conocimiento, usted llega a caminar con entendimiento y usted llega a caminar con sabiduría. Ok, lo segundo aquí de descubrir su voluntad, entonces, nos conlleva a nosotros que si tenemos comunión con el Señor, si descubrimos su voluntad, ¿qué es lo próximo? Llevar esa voluntad de Dios a cabo. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, Él dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hágase su voluntad, la voluntad del Padre. Una vez que conocemos, que descubrimos la voluntad del Padre, que tenemos conocimiento, inteligencia, tenemos la práctica de ella, naturalmente hay que llevar esto a cabo. La sabiduría, hermanos, tenemos nosotros un error grande en la vida, que creemos que la sabiduría es cuando usted sabe. No, la sabiduría es cuando usted sabe y usted hace. Eso es sabiduría. Y aquí estamos hablando de llevar a cabo la voluntad de Dios. Llevar a cabo la voluntad de Dios quiere decir que lo que usted conoce de Dios, usted lo va a hacer. Mira, voy a compartir este principio que el Señor me dio y que mi hijo Gabriel lo puso en perspectiva. Creo que lo vamos a poner aquí entonces también en este live para que usted lo goce. Si Evelyn puede ayudarme en esto. Oiga bien, es más, yo mismo lo voy a poner ahí. Escuche bien lo que voy a decir ahora, especialmente, bueno, todos ustedes, pero tú, que sabes mucha Biblia, óyeme bien lo que dice la palabra y lo que el Señor puso en mi corazón. Al enemigo poco le importa que muchos lean la Biblia y otros expliquen la Biblia. A él le intimida los que creen la Biblia. Esta es la diferencia. Claro que tú tienes que leerla. Claro que tú tienes que entenderla y conocerla. Pero al diablo le intimida cuando tú crees lo que dice la Biblia. Yo sé que la Biblia dice que cuando tú ores así, cuando tú le digas a esa montaña en oración que se mueva, si tú lo crees, está hecho. Yo sé que la Biblia dice eso, pero ¿tú crees que nuestro Señor lo que quiere es que tú sepas que eso es verdad? ¿O tú quieres que en realidad el Señor te vea a ti moviendo montañas? Que eso es lo que Él hace. Aquí hay un grupo de jóvenes que yo lo bauticé como el grupo de movedores de montañas. Son jóvenes. Y yo estoy martillándole en sus cabezas que hacedores de la palabra va más allá de nosotros ser oidores. Podemos mover montañas, pero tenemos para esto no solamente que conocer la palabra, de leer la palabra, sino de creer la palabra. Creo que estoy siendo un poco duro con esto, pero hay que creer la palabra. Yo quiero que este live sea más allá de Facebook y de Instagram, que llegue a tu vida, que llegue. Porque en verdad estoy recibiendo en mi corazón en este día, tal vez más que en muchos otros, aunque francamente, hace un rato yo estaba diciendo, estoy súper cansado. Y hermanos, así empecé a hablar con ustedes en este día. Pero les garantizo que yo estoy bien, estoy fortalecido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz es energía. La palabra te da energía. Y esto no es la primera vez que me ocurre. Yo he llegado al templo que pastoreo y he llegado a otros templos cansado, atribulado, adolorido, y cuando tomo ese micrófono que leo la palabra de Dios al pueblo, recibo esas fuerzas, porque la palabra de Dios te vivifica, te activa, te vigoriza. Oh, aleluya. Así es que vamos entonces a concluir diciendo esto. Por la fe, por la pistis, Enoc no murió aquí en la tierra, sino que fue trasladado. Yo lo creo así todavía. Mire que yo puedo decir que yo he subido al cielo. Yo he podido decir que el Señor me traspuso, pero Él me trajo de nuevo. Yo puedo decir que mis ojos han visto la gloria de Dios. Yo puedo decir que he visitado el paraíso más de 3 veces en el Espíritu. El Señor me ha concedido todos estos privilegios, pero de poco me vale a mí saber lo que dice la palabra. Saber, pero no en realidad llevar a cabo la palabra. Es diferente. Al diablo no le interesa que usted diga que usted es un teólogo. A él le mete miedo cuando usted es un hombre de fe, cuando usted es una mujer de fe, cuando usted lo cree. ¿Qué usted cree? La reina Esther, que viene y le dice, mira, aquí hay un plan que tiene Naamán para extinguir al pueblo de Israel, y a menos que tú no hagas algo como reina, nos van a aniquilar a todos. Y esta mujer dijo, no es mi tiempo de entrar al rey, no he hecho la cita royal appointment, no he hecho la cita real, no podré entrar allí porque puedo morir, pero ayunen ustedes conmigo, créanle a Dios conmigo, y yo voy a entrar allí. Y si perezco, que perezca. Esto es fe. Esto es fe. Fe fue lo que tuvo Débora cuando se levantó y vino Barak como un muchachito. No, que mira, que tú tienes que ir conmigo. Sí, yo voy a ir contigo, pero la gloria se la va a llevar una mujer. Y así mismo fue. Mujer de fe es esa mujer que su hija estaba enferma, y ella oyó que el hijo de David, Jesús, estaba por allí en la vecindad, y ella se puso de pie y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu, por un demonio. Y a esta mujer se le negó 3 veces que se acercara al Señor, pero ella tuvo fe. Ella buscó comunión con Dios. Y el Señor oyó esto. Y esto le impactó al Señor de manera que le dijo, tráigame esa mujer. Y le dijo, mujer, no he visto tal fe en todo Israel. Mira, mientras más comunión tú tengas con Dios, te lo digo, más convicción tú tendrás en Él. Déjame ponerlo aquí. Más convicción tú tendrás en Él. Yo te estoy hablando a ti del Dios de los cielos. Ahí está, el Señor me provee. Mientras más comunión tú tengas con Dios, más convicción tú tendrás en Él. Y hemos hablado de 3 acciones. Voy a repetir estas 3 acciones, pero escuche bien. Yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, Sal y Kenia Sabino. Necesitamos más gente. Sal y Kenia Sabino, necesitamos impartir en ti esta visión, esta unción, esta fe que Dios nos ha dado. Anda, y tú crecerás en comunión y también en fe. En YouTube, Sal y Kenia Sabino. También queremos que tú visites nuestro templo. Estamos abiertos aquí en el Bronx, en el 2868 de Jerome Avenue, sí, en el Bronx, Nueva York, el paraíso de la tranquilidad. Amén. Aquí mismo. Y aquí estamos en domingos de avivamiento,
10 de la mañana, todos los domingos, 10 de la mañana, 12:30 del mediodía y 3 de la tarde. Servicios bilingües. Los martes estamos aquí en Martes de Fuego a las 7 de la noche. Y el viernes, todos los viernes también en Friday Night Moves, el mover de los viernes con los jóvenes. Vengan, me van a escuchar a mí también predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos 3 acciones que producen más convicción en Dios. Primero, y nada supera esto, comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Número 2, descubrir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es tu voluntad, Señor? Y número 3, llevar a cabo la voluntad de Dios. Haz esto y verás, son 3 acciones. Te digo que mientras más comunión tú tengas con Dios, más convicción tú tendrás en Él. Por esta razón Enoc fue traspuesto porque tuvo fe. Y sin fe, es lo que dice al pie de ese versículo, el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no puedes acercarte. Por esto te digo que pistis es el elemento, es la pega que te pega de Dios más que el crazy glue. Gloria a Dios. ¿Alguien aprendió algo en el día de hoy? Te bendigo, dale share, dale like a este video. Sigue adelante, te amamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos orar por ti. Y también en pantalla quiero que copies el número de Text to Give y tú tengas este número a mano para tú enviar allí tus ofrendas en Text to Give. Amén. La bendición de Dios sobre tu vida, te amamos mucho. Entre tú y Dios, Salvador Sabino.